En esta nueva clase de mitología de Grecia y Roma, conoceremos las aventuras de Belerofonte y el destino de Pélope, rey de Élide. Corinto, una ciudad que estaría llamada a ser sinónimo de comercio y lujuria, poseedora de dos puertos, uno hacia el Golfo de Sarónica y otro hacia el de Corinto, fue la patria del joven Belerofonte. Contaba la historia que era hijo de Poseidón y de Eurínome o Eurímede, princesa de Mégara, aun cuando pasaba por hijo del mortal Glauco. Su nombre era Hipónoos, y se decía que lo recibió luego de domar al famoso Pegaso. Después de nacer del cuello cercenado de Medusa, Pegaso voló hacia la tierra de Corinto y solía beber en la fuente Pirene, causando gran temor entre los lugareños. El joven intentó domarlo, pero sin éxito, hasta que el adivino Polidos le sugirió rogar a Atena, una de las grandes divinidades de Corinto. En la noche, mientras dormía junto al altar del templo, se le apareció Atena y le dijo, según nos relata Píndaro: «No duermas, oh descendiente de Holo, toma este mágico adminículo que hace dóciles a los potros. Conságrate a Poseidón y sacrifica un toro a la diosa que doma los corceles». El utensilio no era otro que una brida de oro. El joven refiere al adivino lo ocurrido y éste le ordena levantar al instante un altar a Atena Hipia, Atena ecuestre, y sacrificar a su padre divino, Poseidón. Apenas mostró el joven la brida divina, dócil el caballo se acercó y le permitió montarlo, convirtiéndose en su fiel compañero. Se dice que accidentalmente, durante una cacería, Hipónoos mató a su hermano, de nombre Belíades, Pirén o Alcímedes, aunque otros dicen que se llamaba Bélero, y de ahí que al joven se le conociera como el asesino de Bélero, Belerofonte. El fratricidio conmocionó a la corte, y el ahora Belerofonte tuvo que partir para purificarse, desterrado a la corte de Tirinto, bajo el mando del rey Preto, a quien ya vimos como hermano de Acricio, y que estaba casado con la hermosa pero falaz Estenebea. Ella, al contemplar la gallardía del joven expatriado, planeó tomarlo por amante. Se negó Belerofonte a mancillar el lecho de su huésped y rechazó los intentos de la soberbia mujer. Mas planeó la reina una venganza y reclamó a su marido con agrios modos: «Digno de muerte serías, Preto, si dejaras con vida a Belerofonte, después del agravio que te ha inferido al pretender que manchase nuestro sagrado tálamo». Esta venganza femenina de la mujer rechazada por un héroe pudoroso se verá de nuevo en la figura de Hipólito y tiene su antecedente bíblico en la mujer de Putifar de la historia de José, el hijo de Jacob. Como no quería dar muerte a un huésped suyo, Preto envió a Belerofonte a la corte de su suegro, Yobantes, en Licia. La ira prendó en el soberano. Evitó matarlo pues tenía escrúpulos, pero lo envió a Licia y le entregó luctuosos signos, mortíferos, grabados en una tablilla doble, y le mandó mostrársela a su suegro para que así pereciera. Marchó a Licia, y cuando llegó a la corriente del Janto, amistosamente lo honró el soberano de la anchurosa ciudad. Durante 9 días lo hospedó
y 9 bueyes sacrificó. Pero al aparecer por 10ª vez la aurora de rosados dedos, entonces le preguntó y solicitó ver la contraseña que había traído consigo de parte de su yerno, Preto. En aquel mensaje que Homero, hombre de la Edad Obscura, donde la escritura es materia mítica, venía escrito el supuesto crimen del héroe y el ruego de que acabara con él. Pero las leyes de la hospitalidad eran sagradas, y Yovantes teme a los dioses. Por ello planea encargarle a Belerofonte una hazaña que le costará la vida. Le ordena acabar con la quimera. La quimera, hija de Tifón y Equidna, era un monstruo indómito de cuerpo mixto, de león y cabra. En vez de cola, tenía una gigantesca víbora y vomitaba terribles llamas de su hocico doble. Se decía que la había criado Amisodar, tirano de Caria, a fin de que fuera espanto a sus enemigos, Yovantes entre ellos. Pero la fiera estaba fuera de control y asolaba toda la comarca. Montado en Pegaso, de quien no se dice si venía con el héroe o le fue enviado por los dioses, Belerofonte marchó en busca de la quimera. Encontró a la fiera en Pátara, donde tenía su madriguera. Vuelve la bestia contra el héroe y su montura. Sus flamígeras fauces y el torrente de sus llamas son arrojadas como columnas luminosas. Dispara desde el aire sus flechas y dan éstas en el blanco, solo acrecentando la furia de la quimera. Prepara su lanza cuya punta había escogido de bronce y la introduce en las fauces de la criatura que al vomitar su llama funde el metal y éste la ahoga atragantándola. Quieren los mitólogos reconocer en esta leyenda ya el triunfo de la astucia sobre la fuerza bruta, recurso muy propio del cuento folclórico. El éxito del héroe solar sobre las fuerzas de la tempestad, representadas como nunca en la forma mixta de la quimera. O bien reconocer en quimera, cuyo nombre significa cabra hembra, un símbolo de las antiguas deidades femeninas que fueron convertidas en monstruos y luego exterminadas por el varón victorioso. O incluso la transformación en bestia de una nave pirata cuya proa fuera un león y la popa una serpiente, misma que sería hundida por la nave Pegaso y su capitán Belerofonte. Triunfante, Belerofonte fue enviado entonces por el temeroso Yovantes a combatir a sus enemigos, los Olimos, y a sus aliadas, las Amazonas, a los cuales sometió merced de nuevo a su alado corcel, desde el cual disparó sus flechas y causó gran mortandad entre unos y otras, mientras los dardos enemigos no podían alcanzarlo. Admirado, pero con una determinación total, Yovantes preparó una celada al héroe con los más valerosos licios que encontró en su reino. Belerofonte les hizo frente y acabó con todos. Reconoce el rey que Belerofonte es un héroe y que los dioses están con él. Arrepentido, le muestra la carta en donde Preto le suplica matarlo por intentar violar a Estenebea. Belerofonte planea regresar a Corinto y limpiar su nombre, pero Yovantes lo convence de que antes se case con su hija Filónoe, quien también recibe los nombres de Anticla o Casandra, y le asegura le heredará el trono de Licia. Mas el hombre no se conforma y vuela de regreso a Corinto. Preto lo entretiene a fin de que escape su mujer, enterado del regreso de Belerofonte. Mas Estenebea,
presa de los celos y el remordimiento, se da muerte envenenándose. Una variante aseguraba que la reina incluso intentó huir montada en el propio Pegaso y que el animal la tiró muriendo ahogada en las olas del Golfo de Corinto. La venganza de Belerofonte no cesó aquí. Suplicó a su padre Poseidón que inundara la ciudad y el dios realizó su capricho. En vano apelaron a él suplicantes los corintios. El héroe no cedía y su ira no se aplacó hasta que las mujeres de la ciudad se postraron ante él y solo entonces pidió que se volviera hacia el mar y las olas se retiraran. Empero, a los grandes honores pueden suceder las grandes calamidades. De regreso en Licia, cuenta Homero, que los lugareños le reconocieron como a su príncipe heredero. Los licios le asignaron un predio excelente entre los demás, fértil campo de frutales y labranza, del que obtener lucro. Aquella, su esposa, dio a luz 3 hijos al belicoso Belerofonte, Isandro, Hipóloco y Laudamía. Junto a Laudamía vino a yacer el providente Zeus, y ésta alumbró a Sarpedón de casco de bronce, semejante a un dios. A su hijo Isandro, Ares, insaciable de combate, lo mató cuando luchaba contra los gloriosos Olimos. Ártemis, la de riendas de oro, irritada, mató a su hija, Laudamía. Solo su hijo Hipóloco logró sobrevivir, por lo que los hombres consideraron que los dioses lo habían dejado de su mano. Ya el propio Homero señalaba que el héroe se había hecho odioso a los inmortales. Por la llanura Leia iba solo vagando, devorando su ánimo y eludiendo las pisadas de los hombres, dice Laedo. La razón era que había pretendido demasiado. Contaban los mitógrafos que Belerofonte se enorgulleció tanto de sus hazañas y de su familia real, que montado en Pegaso pretendió alcanzar el Olimpo para habitar entre los dioses, sus iguales. Se dice entonces que Zeus, irritado, le disparó un rayo muy cerca de su montura y que Pegaso, al encabritarse, lo arrojó y el héroe vino a estrellarse contra el suelo. Unos dicen que murió, pero otros que quedó tan maltrecho que se retiró a vivir en soledad y amargura hasta su muerte. Pegaso voló al cielo, y ya sea acicalado por las musas, o ya por el rayo de Zeus, lo cierto es que luce en la constelación del caballo que lleva su nombre. En el mito de Belerofonte, los helenos retrataban una vez más la vaguedad del destino, que unas veces te mantiene en lo alto y otras te sepulta en lo profundo. Dejaré que sea Píndaro el que concluya. Ojalá que los celos de los inmortales no perturben el gozo diario, en pos del cual marcho tranquilo hacia la vejez y el momento fatal de mi muerte. Todos morimos por igual, pero no es igual el destino de todos. Si alguno se empeña en buscar con los ojos un destino altísimo, sepa que es demasiado insignificante para llegar a los palacios cimentados en bronce donde moran los dioses inmortales. Recuerde que el alado corcel de nombre Pegaso arrojó de su lomo a su dueño Belerofonte, quien intentaba escalar las celestes mansiones donde Zeus celebra su consejo. Un fin amargo es la consecuencia de los goces que son contra la justicia. La tierra asiática de Frigia será el escenario para el comienzo de una leyenda de emigrantes
que habrán de convertirse en los señores de los reinos más fabulosos de Grecia, aunque con ello también se acarreen la más ignominiosa de las famas. Tántalo era hijo de Zeus, y la ninfa, ya sea oceánida o atlántica, como hija de Oceano o de Atlas respectivamente, Pluto. Hecho este, que le había permitido a Tántalo ser un gran monarca, rico y respetado, pues su padre le profesaba gran cariño, al punto que el rey gozaba de la compañía divina y compartía sus banquetes. Casado, según algunos, con la Pleya de Dione o Estérope, o con la hija del río Páctolo, que recibe el nombre indistintamente de Eurianasa, Euristanasa o Euristemis, tuvo dos hijos, Níobe, a quien ya conocemos por el mito de Leto, y Pélope, si bien las fuentes griegas solían agregar otros hermanos más. Tántalo pagó mal las prerrogativas que su padre le había asignado y que le valdrían finalmente la cólera divina. Alguna vez había sido perjuro cuando negó poseer el perro animado de bronce que Pandario había robado a Zeus. Mantenía malas relaciones con sus vecinos los troyanos, y estos querían expulsarlo de su reino, dadas las impías acciones de su hija con la diosa Leto, e incluso se decía haber sido él el raptor del príncipe Ganimedes. Pero la peor de todas había sido pretender engañar a los dioses. Corrían diversas historias al respecto. En una, Tántalo aprovecha los convites divinos para robar el néctar y la ambrosía de la mesa de los dioses y dar estos alimentos de inmortalidad a los hombres. ¿O acaso revelaba sin empacho alguno de los designios divinos entre la humanidad? O, la más terrible de todas, para probar la clarividencia divina y comprobar cuán superiores eran las divinidades, planeó engañarlas, asesinando para ello a su propio hijo, a un niño, y guisándolo para luego ofrecerlo como manjar a los dioses. Las divinidades reconocieron con repugnancia el hecho y se abstuvieron de probar la nefasta vianda. Solo Deméter, demasiado acongojada por la desaparición de su hija, o hambrienta al menos, no reparó en la artimaña de Tántalo y devoró una porción del muchacho. Los dioses reconstituyeron al chiquillo y para reparar la ausencia del trozo devorado por la diosa, le fabricaron un hombro u omóplato de marfil que le colocaron a manera de implante e hicieron a Pélope aún más bello de lo que fue alguna vez. Y fue esa hermosura la que provocó que Poseidón lo tomara como amado y le asignara servirle la copa en los banquetes. Tántalo fue castigado. El mismo Zeus lo arrojó al Tártaro, donde purgaba su condena. Sintiendo hambre y sed perpetuas, se hallaba sumergido hasta el cuello en un lago de agua cristalina, pero apenas intentaba apurar el líquido refrescante, éste descendía. Sobre él pendían apetitosos frutos en cargadas ramas, pero si intentaba alcanzarlos, las ramas se elevaban negándose a saciar su apetito. Otras fuentes decían, no obstante, que era una gran roca la que pendía de él, amenazándole con caerle encima. Pélope, según algunas fuentes, se mantuvo como amante de Poseidón hasta que creció lo suficiente para no serlo más, y fue entonces que el dios le obsequió un flamante carro, según unos, alado. Según otros, eran los potros que tiraban de él los alados, o al menos tan veloces que podían correr por encima de las aguas mismas. El rey troyano, Hilo, ya por las atrocidades de Tántalo, ya porque incluso fuera este o Pélope los raptores de su hijo Ganimedes, movió guerra contra Frigia y logró expulsar a Pélope de allí. Y este, acompañado de unos cuantos frigios,
marchó a Grecia, arribando por Laconia. Aún podía contemplarse en época histórica las tumbas de aquellos migrantes, decían los griegos. Pélope trajo consigo las riquezas de su patria y sus amados caballos, y así la por entonces pobre Hélade conoció de lujos y de boato asiático por primera vez. En Élide gobernaba Enomao, hijo de Ares y de una hija del río Ásopo llamado Arpina o Eurítone. De su matrimonio con Estérope o Evarete tuvo una sola hija, Hipodamia, y ya fuera porque un oráculo le había advertido que su yerno lo mataría, ya porque estaba secreta e incestuosamente enamorado de su hija, Enomao impedía su matrimonio, sometiendo a todo pretendiente a una prueba, una carrera de carros. Poseía el rey, regalo de su padre, no solo una armadura celeste, sino también un carro alado o caballos divinos tan veloces como el viento del norte, Bóreas. Ensorbecido por tales dones, retaba a los pretendientes de Hipodamia a vencerlo en carrera, y de perder, morirían bajo su lanza. La distancia a recorrer era desde Pisa, capital del reino de Élide, y junto a la futura Olimpia, hasta el altar de Poseidón en el istmo de Corinto, unos 150 kilómetros en línea recta. Aunque no hay precisión de cómo se realizaba dicha carrera, pues en alguna versión los competidores salían al mismo tiempo y en otra, Enomao se daba el gusto de darles ventaja, incluso una muy amplia, pues él se dedicaba a realizar un sacrificio primero, aún así no solo los alcanzaba rápidamente, sino que los superaba con facilidad, y derrotados morían alanceados, decapitados y expuestas sus cabezas en la puerta de su palacio. 12, 13 y hasta 16 jóvenes príncipes habían ya perdido la vida de esta forma cuando Pélope arribó al territorio y decidió competir por la mano de la hermosa princesa local. Al fin y al cabo, contaba con el carro divino, obsequio de Poseidón. ¿Pero sería suficiente? ¿No poseía Enomao uno tan divino como el suyo? Para asegurar su triunfo, el frigio decide recurrir a la argucia. El cochero o el caballerango de Enomao era Mírtilo, hijo del dios Hermes y de Fetusa la Danaide, y quien estaba enamorado en secreto de Hipodamia, por lo que Pélope recurrió a sobornarlo, prometiéndole la primera noche de amor con la princesa si es que lo ayudaba. Otras fuentes decían que incluso le ofrendó la mano de Hipodamia, otros simplemente que le ofreció oro en prenda de su traición. Lo cierto es que Mírtilo accede a provocar la ruina de su amo. Leyenda alterna decía que fue la propia Hipodamia, enamorada del extranjero Pélope, quien decide acercarse a Mírtilo para asegurar el triunfo de aquel y soborna al enamorado, prometiéndole entregarse a él a cambio de que no permita venza esta vez su padre. Todas las versiones, sin embargo, Mírtilo acepta, y ya fuera porque él mismo refrena los caballos y así permite el éxito de Pélope, o más pernicioso, deja las ruedas del carro sin pernos y clavos que las unan al eje, o peor, sustituye estos con versiones de cera. El resultado es que en plena carrera las ruedas se sueltan y Enomao sale disparado del carro y su cabeza se destroza contra el suelo, mientras su cuerpo es arrastrado por los caballos al verse enredado en las riendas. En la versión que señala perdiera la carrera porque el cochero retuviera los caballos, Enomao o se suicida de rabia o al verse derrotado se enfrasca en una lucha contra Pélope contando con la ayuda de sus hombres
y Mírtilo, o el propio Pélope, le da muerte en la refriega. Enomao, en otras versiones, se da cuenta de la traición de Mírtilo y antes de morir lo maldice, rogando porque muriera a manos de su mismo cómplice. Celebrada la boda, y siendo entonces rey de Pisa, Pélope sale en un viaje con su ahora esposa y con Mírtilo. La leyenda se torna aún más confusa, pues el cochero será asesinado, ya porque exigió a Pélope o a la propia Hipodamia el cumplimiento de la noche de pernada, como se le había ofrecido, ya porque quiso tomarse aquella libertad aprovechando que Pélope había marchado por agua durante el viaje, o ya porque el rey comprendió que era un cómplice peligroso. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Mírtilo es despeñado por Pélope en el promontorio de Geresto, en la costa oriental de la Argólida, y el mar donde cayó cambió su nombre desde entonces a Mar Mirto o Mar de Mírtilo. Mírtilo, al momento de caer, lanzó contra Pélope una maldición parecida a la que recibió cuando traicionó él mismo a Enomao, pero de consecuencias más duraderas y ramificadas, y que se vinculará con otras dos maldiciones que el propio Pélope pronunciará y que veremos en otros momentos. El rey fue purificado por el dios Hefesto en las corrientes del océano, y pudo así, libre, regresar a gobernar Pisa. De Hipodamia tuvo varios hijos, aunque son 5 los más importantes: Atreo, Tiestes, Piteo, Alcato y Nícipe. Su reino fue grande y rico, al punto que la tierra, antes llamada Apia o Pelasgiótide, fue renombrada como Peloponeso, isla de Pélope, aunque en realidad es una península. Para recordar siempre la carrera célebre contra Enomao, en donde había salido vencedor, e incluso como parte de los funerales que en honor de su malhadado suegro se celebraron, Pélope instauró las carreras de carros en Olimpia, juegos que después reformaría Heracles y consagraría a su padre Zeus. Hipodamia, por su parte, en agradecimiento por su boda con Pélope, instauró las Ereas, carreras pedestres a cargo de las jóvenes de Élide en honor de Hera, diosa del matrimonio. No obstante, Pélope tuvo un hijo más, habido clandestinamente en la ninfa Xíoque, y de una belleza arrebatadora, llamado Crisipo, y que fue criado con sus vástagos legítimos, despertando con ello los celos de Hipodamia. En una escalofriante versión, la reina, celosa, incita a sus hijos Atreo y Tiestes a dar muerte a su medio hermano. Fingiendo jugar con él al disco, los hermanos se encargan de asestarle un golpe mortal con el pesado implemento. Pélope, al descubrir el ardid, condena a su mujer, quien desesperada se suicida, y expulsa a sus malos hijos, maldiciéndolos y acrecentando la carga de reproches que ya pendían sobre su familia. Hermes, padre del infortunado Mírtilo, vio entonces la oportunidad de vengar la muerte de su hijo. Pero esa es otra historia. Una versión alterna señalaba que Crisipo había sido raptado por un huésped inicuo, pero de ella hablaremos al tratar de Edipo. Pélope terminaría sus días en Pisa. Se contaba que al morir fue sepultado en el hipódromo de Olimpia, e históricamente se le celebraba como héroe e instaurador de los juegos allí conmemorados. Empero, obscura leyenda narraba que el mismo Pélope, muerto y resentido, se había convertido en el genio Taraxipo, es decir, el turbador de caballos, y cuando los potros atravesaban las cercanías de su tumba,
se les aparecía y los espantaba al punto que salían disparados y solían así perder a sus conductores. Taraxipo, sin embargo, era ya considerado un antiguo pretendente de Hipodamia llamado Alcátoo, o incluso se piensa que ese mal espíritu fuera el propio Nomao. Los huesos de Pélope eran reverenciados como reliquias, y más su omóplato de marfil. Durante la guerra de Troya, el profeta Heleno auguró que los griegos no vencerían si no traían de Pisa los huesos de Pélope, como príncipe asiático que había sido alguna vez. Lo hicieron, pero cuando eran llevados de regreso a la Hélade, el barco naufragó y los huesos, incluyendo el preciado hombro marfíleo, parecían perdidos. Con el tiempo, un pescador de Eretria, al sacar sus redes, los encontró y, respetuoso, los llevó a Élide, y el pueblo en agradecimiento lo hizo su sacerdote custodio y heredó tal honor a sus descendientes. El omóplato marfilino se exhibía en Élide y todavía en el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo pudo admirarlo. Muy bien, con esto concluimos ambas leyendas y en la siguiente clase exploraremos una nueva aventura.